Bueno, nosotros somos el equipo 8 y vamos a hablar sobre el síndrome de Cri-du-Chat. Mi equipo está conformado por Flores Rangel Jimena, López Muñoz Josué Arie y su servidora Villegas Estrada Sofía. Comenzaré con la definición de este síndrome, que también llamado síndrome del maullido del gato, es un trastorno raro causado por una lesión parcial o total del brazo corto del cromosoma 5, específicamente en la región conocida como 5P. La palabra de lesión significa que un fragmento del ADN le va a faltar una parte y en este caso va a ser en el cromosoma 5. Este síndrome se llama así porque es bueno, uno de los signos más distintivos va a ser, en los recién nacidos, va a ser un llanto agudo que se asemeja al maullido de un gato. Esto ocurre debido a anomalías en el desarrollo de la laringe y en el sistema nervioso central. Es una de, es una de las primeras características que van a alertar a los médicos para sospechar sobre esta enfermedad. Afecta aproximadamente a una de cada 20.000 a 50.000 nacimientos vivos y es más común en niñas que en niños, en una proporción de alrededor de 4 a 5 niñas por cada niño afectado. Em, las personas con este síndrome suelen presentar retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, bajo peso al nacer, hipotonía, que es una disminución del tono muscular, problemas en la coordinación motora y en algunos casos malformaciones en órganos internos. Esta condición no es hereditaria en la mayoría de los casos, ya que alrededor del 85% de las veces la lesión va a ocurrir de forma espontánea, es decir, durante la formación de gametos o en las primeras etapas del desarrollo embrionario. Ay, perdón. Bueno, el síndrome de Cri-du-Chat es un trastorno genético causado por una lesión terminal en el brazo corto del cromosoma 5, específicamente en la región 5p15.2. Entre el 80% y el 90% son de origen paterno, lo cual puede surgir de una rotura cromosómica durante la formación de gametos. El 10% al 15% restante se va a deber a una translocación parental desequilibrada. Y entre el 80 y el 90% de los casos se deben a lesiones terminales del cromosoma 5, mientras que el 3% y el 5% se deben a una lesión intersticial. Em, bueno, el síndrome de Cri-du-Chat va a estar asociado, como ya lo mencioné, a una lesión del brazo corto del cromosoma 5. Específicamente se le conoce como la lesión 5P. Esta La región alterada va a ser la 5p15.2, considera la región crítica que se manifiesta en el síndrome. El tamaño de la lesión puede variar entre pacientes. Cuanto más grande va a ser la lesión, más graves van a ser los síntomas. En la mayoría de los casos, la lesión va a afectar varias regiones y múltiples genes. Tenemos los genes implicados, que es catenin delta 2, ubicado en 5p15.2. Y este gen es crucial para el desarrollo del sistema nervioso, ya que codifica una proteína involucrada en la formación de sinapsis neuronales y en la adhesión celular en el cerebro. Su relación con la enfermedad es que su pérdida va a estar asociada con retraso mental y discapacidades del desarrollo cognitivo. El segundo gen implicado va a ser semaforin 5A, que pues este también está involucrado en la orientación de axones neuronales durante el desarrollo cerebral y su ausencia puede influir en las alteraciones del comportamiento y del procesamiento sensorial. Su lesión pues también contribuye a la disfunción neurológica.
Y pues, como ya había mencionado, la deleción de estos genes va a provocar una serie de manifestaciones clínicas características como un llanto agudo, parecido al maullido de un gato en recién nacidos, microcefalia, retraso mental, hipotonía y rasgos faciales distintivos. Por lo tanto, estos genes van a participar en procesos críticos para el desarrollo embrionario y neurológico. Es por eso que cuando hay una lesión, el organismo no produce pues ciertas proteínas que son necesarias y eso va a conducir a estos síntomas observados. Bueno, ahora vamos a pasar con el tipo de enfermedad genética. El síndrome Cri-du-Chat es una enfermedad genética de tipo cromosómica estructural, específicamente una monosomía parcial del brazo corto del cromosoma 5. Este tipo de alteración se produce cuando una parte del material genético de un cromosoma está ausente, lo que puede afectar gravemente el desarrollo físico y neurológico del individuo. ¿Qué tipo de alteraciones? Bueno, el síndrome de Cri-du-Chat no es causado por una mutación puntual en un gen. En lugar de eso, es una anomalía estructural del cromosoma, una categoría dentro de las enfermedades cromosómicas junto con duplicaciones, inversiones o translocaciones. En este caso, se produce una deleción terminal o intersticial. En la deleción terminal hay una pérdida del extremo del brazo corto del cromosoma 5 y en la deleción intersticial hay una pérdida de un segmento interno del brazo corto. Cuando se pierde una parte del cromosoma, pero no su totalidad, se habla de una monosomía parcial. ¿Qué es una monosomía parcial? Es una alteración cromosómica estructural en la que falta una parte de uno de los dos cromosomas de un par. A diferencia de una monosomía completa, como el síndrome de Turner, donde falta un cromosoma X entero, aquí el cromosoma 5 está presente, pero incompleto. ¿Cómo se origina? Bueno, en el 85% de los casos la deleción ocurre de manera espontánea durante la formación de los óvulos o espermatozoides o en las primeras divisiones del embrión. En este no hay antecedentes familiares. En el 10 al 15% de los casos el origen es heredado debido a una translocación equilibrada en uno de los padres. En este caso, el padre o madre es portador sano, pero puede pasar una copia alterada al hijo, produciendo una deleción desbalanceada. Y ahora pasando a su cuadro clínico, vamos a tener un llanto característico o el maullido de gato. Este es un llanto agudo, monótono y de alta frecuencia que va de los 600 a 900 Hz, diferente al llanto de un recién nacido. Este se produce por una hipoplasia, que es un desarrollo incompleto de la laringe y epiglotis, y posiblemente por daño en los circuitos cerebrales del control vocal. Es una señal clave para sospecha diagnóstica en recién nacidos. También va a haber un retraso psicomotor, que este retraso es en el incumplimiento de hitos del desarrollo, como controlar la cabeza, sentarse, gatear o caminar. Y este se debe a la alteración del desarrollo cerebral por la pérdida de genes esenciales, como catenin delta 2 o el semaforin 5A, que están ubicados en la región 5P 15.2. Esto va a generar una mayor lentitud en adquirir habilidades que la mayoría de los niños de su misma edad. También va a haber una afectación en el desarrollo cognitivo. En la mayoría de los casos es moderada a severa. El cerebro no se desarrolla correctamente debido a la deleción cromosómica, especialmente en genes que regulan conexiones neuronales y sinapsis. Este se va a manifestar con dificultades para el aprendizaje, el lenguaje y el pensamiento abstracto. Algunos pueden aprender palabras simples, otros solo logran comunicación no verbal. Y bueno, va a haber un dimorfismo craneofacial, que este se va a presentar en una microcefalia, que va a ser una cabeza pequeña en relación con la edad y el desarrollo, una cara redondeada en luna llena, ojos separados o también llamado hipertelorismo, pliegues epicánticos, que es la piel que cubre el ángulo interno del ojo, un puente nasal ancho
micrognatia, que es una mandíbula inferior más pequeña y retraída, y orejas displásicas y de implantación baja. Y bueno, otros síntomas que puede presentar va a ser que va a tener un bajo peso al nacer, va a presentar hipotonía, que es un tono muscular bajo, lo que puede hacer que el bebé parezca flácido. Va a tener defectos cardíacos, problemas de visión y audición y otras posibles complicaciones. Puede presentar una escoliosis, problemas gastrointestinales y complicaciones respiratorias. Bueno, ahora sobre el diagnóstico diferencial. Este diagnóstico del síndrome del maullido del gato se va a basar en identificar otras enfermedades con manifestaciones clínicas similares y que pueden confundirse durante los primeros meses de vida. Este se va a dividir principalmente en anomalías congénitas múltiples. Aquí van a haber otras malformaciones estructurales presentes al nacimiento, como cardiopatías, microencefalia o fisuras faciales. También estas anomalías pueden compartir algunos signos, pero no tienen la de lesión del cromosoma 5p ni el llanto característico. Otro punto son los síndromes de monosomía o trisonomía autosómica. Aquí está la trisonomía 18, que es el síndrome de Edwards, presente en micrognatia, puños cerrados con dedos sobrepuestos, pies en mecedora y cardiopatías congénitas. También está la trisonomía 13, que es el síndrome de Patau. Aquí se asocia holoprosencefalia, paladar hendido, polidactalia y defectos cardíacos mayores. Eh, También está el síndrome de retraso mental, que aquí hay muchas causas genéticas y no genéticas de discapacidad intelectual que pueden confundirse antes del estudio citogénico, pero carecen del patrón específico de malformaciones y del llanto agudo característico. También el síndrome de Patau, que es la trisonomía 13, aunque ya, bueno, se mencionó, aquí va a ser importante pues recalcar que estos dos pueden compartir retraso del crecimiento, malformaciones y baja sobrevida. Pero en Patau hay una polidactalia, microftalmia y defectos más severos del sistema nervioso central. Otro punto también sería el síndrome de Wolff-Hirschhaupt. Este síndrome va a resultar de una lesión en el brazo corto del cromosoma 4 y se va a caracterizar por facies en casco de guerrero griego, retraso grave del crecimiento, convulsiones y malformaciones características. Malformaciones cardíacas, perdón. Otro punto clave del diagnóstico diferencial va a ser el llanto de tono agudo similar al maullido de un gato y el cariotipo con lesión 5p. Estos van a ser pues los claves para distinguir el síndrome. En pronóstico, aquí el pronóstico de este síndrome está determinado por tamaño y localización de la lesión cromosómica. Aquí las lesiones grandes suelen asociarse a manifestaciones más graves y una peor evolución. Va a haber una presencia de malformaciones, asociadas principalmente a cardiopatías congénitas. Su mortalidad se estima que el 75% de las muertes ocurren en el primer mes de vida. Aproximadamente el 90% de los fallecimientos suceden durante el primer año. Y tienen una esperanza de vida mayor y las complicaciones van a disminuir en los niños precisamente que superan el primer año de vida. Una importancia del diagnóstico precoz va a permitir iniciar de forma temprana terapias de estimulación física y psicomotora, va a facilitar la inclusión en programas de atención temprana y adaptación social, va a mejorar el pronóstico en cuanto a desarrollo y calidad de vida y, bueno, un pronóstico a largo plazo, aunque la discapacidad intelectual va a ser permanente con un buen manejo en algunos niños,
se va a poder alcanzar habilidades básicas de comunicación, autocuidado parcial y socialización.